Curso intermedio de la Brigada Multifuncional Operativa. Esta brigada fusiona las actividades de dos brigadas, la de primeros auxilios y la de prevención y combate de incendios. Capítulo 5. Identificación del accidente vascular cerebral. Expondremos la identificación del accidente vascular cerebral. Accidente cerebrovascular, condición con alteración de la función que deriva del bloqueo o la rotura de una arteria cerebral que interrumpen la provisión de sangre oxigenada o generan hemorragia hacia el tejido cerebral, denominado también evento vascular cerebral. Una de las múltiples causas de alteración del estado mental es el accidente cerebrovascular, denominado también evento vascular cerebral o ictus. El término accidente cerebrovascular hace referencia a la muerte o la lesión del tejido cerebral que se ve privado de oxígeno. Esto puede ser secundario al bloqueo de una arteria que conduce la sangre hacia una región del cerebro o de la hemorragia a partir de un vaso sanguíneo roto en el cerebro. Un accidente cerebrovascular que deriva del bloqueo que se conoce como accidente cerebrovascular isquémico puede desarrollarse cuando un coágulo o émbolo ocluye una arteria. Este mecanismo es causante de la mayor parte de los accidentes cerebrovasculares. Un accidente cerebrovascular por la hemorragia dentro del tejido cerebral, llamado accidente cerebrovascular hemorrágico, es a menudo resultado de la presión arterial elevada, hipertensión de larga evolución. También puede presentarse cuando una zona debilitada de una arteria, que es un aneurisma, se dilata y rompe, lo que obliga al cerebro a ocupar un espacio menor que el usual dentro del cráneo. Los pacientes que experimentan un accidente cerebrovascular pueden tener signos y síntomas muy diversos que dependen del tamaño y la ubicación de las arterias afectadas. Uno de los signos más frecuentes es la debilidad unilateral, denominada hemiparesia. Los pacientes con accidente cerebrovascular identifican con frecuencia una dificultad para movilizar un lado de su cuerpo o refieren cambios de su capacidad para realizar tareas comunes como sostener una pluma o caminar con normalidad. Debido a que el lado izquierdo del cerebro controla el movimiento del lado derecho del cuerpo y viceversa, alguien con debilidad en el lado derecho por un accidente cerebrovascular derecho tiene un problema en el lado izquierdo del cerebro. Sin embargo, los nervios que controlan los músculos de la cara no siempre se cruzan de la misma manera, de tal modo que el debilitamiento o la desviación unilateral en la cara no constituyen signos confiables de lesión en el lado opuesto del cerebro. La dificultad para hablar o una incapacidad completa para hacerlo son también hallazgos frecuentes en los pacientes con accidente cerebrovascular. El paciente puede ser incapaz de formar palabras y hablar de manera comprensible. También puede observarse que una persona forma palabras, pero las parafrasea de manera inapropiada o muestra un patrón distorsionado del lenguaje. Un signo menos frecuente pero muy importante del accidente cerebrovascular es la cefalea, que genera la hemorragia a partir de un vaso sanguíneo roto. Si durante la integración de la historia clínica se encuentra que el paciente gritó por dolor, se sostuvo la cabeza y se desmayó, se tiene información muy importante que debe transmitirse al personal del hospital. Este paciente pudo sufrir una variedad específica de hemorragia a partir de una arteria ubicada bajo la capa aracnoidea
de la meninges. A esto se le conoce como hemorragia subaracnoidea. Por fortuna, la mayor parte de los pacientes con accidente cerebrovascular no presentan hemorragia y no experimenta cefalea. En muchos casos se observan dificultades para la comunicación con el paciente con accidente cerebrovascular. El daño al cerebro provoca algunas veces una pérdida parcial o completa de la capacidad para utilizar las palabras. El paciente puede ser capaz de entender, pero no puede hablar o tiene grandes dificultades con el lenguaje. En ocasiones, la persona entiende lo que se le dice y sabe lo que desea decir, pero emite palabras incorrectas. Esta dificultad para utilizar las palabras se conoce como afasia de expresión. Otra variedad es la afasia de recepción. En este caso, la persona puede hablar con claridad, pero tal vez no comprenda lo que se le dice, de tal manera que pronuncia con claridad cosas que no tienen demasiado sentido o son inapropiadas en relación con el contexto. Ataque isquémico transitorio. Un suceso frecuente es que se atienda a un paciente que padece confusión, debilidad unilateral y dificultad para hablar. Encontrando a un anciano en estado de alerta, orientado y del todo normal, sin evidencia de debilidad o dificultad para el lenguaje, este paciente pudo cursar con ataque isquémico transitorio. Cuando se presenta un cuadro de este tipo, el paciente desarrolla, al parecer, un accidente cerebrovascular, porque muestra los signos y los síntomas típicos del trastorno. Sin embargo, a diferencia del accidente cerebrovascular, un paciente con ataque isquémico transitorio experimenta resolución completa de los síntomas sin recibir tratamiento en el transcurso de 24 horas, por lo general con mucha mayor rapidez. En el ataque isquémico transitorio, coágulos pequeños pueden causar un bloqueo temporal de la circulación hacia una región del cerebro. Cuando el coágulo se degrada, los síntomas se resuelven debido a que el tejido cerebral afectado solo sufrió un periodo breve de hipoxia y no daño permanente. No obstante, esta persona tiene un riesgo considerable de desarrollar un accidente cerebrovascular completo. Si el paciente se rehúsa al traslado, se tiene la responsabilidad de intentar persuadirlo para evaluarlo tan pronto como sea posible, de modo tal que sea viable prevenir un accidente cerebrovascular subsecuente. Siempre debe recordarse que si existen síntomas, es imposible distinguir el accidente cerebrovascular y el ataque isquémico transitorio en campo. En todo momento debe asumirse lo peor y tratar como si existiera un accidente cerebrovascular. Valoración del paciente. Una alternativa muy conveniente para valorar a los pacientes conscientes y descartar el accidente cerebrovascular es evaluar 3 elementos que forman parte de la escala prehospitalaria del accidente cerebrovascular de Cincinnati. 1. Se solicita al paciente que haga gestos o sonría. Mostrar al paciente lo que desea que haga, asegurándose de mostrar los dientes. Una respuesta normal es que el paciente mueva ambos lados de la cara y de manera simétrica y muestre los dientes. Una respuesta anómala es un movimiento asimétrico o la ausencia de movimiento. 2. Se solicita al enfermo que cierre los ojos y extienda los brazos hacia adelante, con las palmas orientadas hacia arriba. Se le pide que mantenga la posición durante 10 segundos.
Una respuesta normal es que el paciente mueva los brazos al mismo tiempo. Una respuesta anómala es que uno de los brazos baje o no se mueva, o que los brazos giren hacia abajo, de tal modo que las palmas se orienten en la posición opuesta. 3. Se solicita al paciente decir una frase. En una persona sin lesión, el lenguaje suele ser claro. Un paciente con accidente cerebrovascular tiene más probabilidad de mostrar una respuesta anómala a la prueba, como hablar incoherente, uso de palabras inapropiadas o ausencia de respuesta verbal. Otros signos y síntomas del accidente cerebrovascular, cuya intensidad a menudo varían mientras se observa el paciente, son confusión, mareo, adormecimiento, debilidad o parálisis por lo general en un lado del cuerpo, pérdida del control de esfínteres, compromiso de la visión, presión arterial alta, dificultad para respirar o ronquido, náusea o vómito, convulsiones, pupilas asimétricas, cefalea, pérdida de la visión en un ojo, inconsciencia. Esto es infrecuente. Otras afecciones pueden imitar los signos de un accidente cerebrovascular. La hipoglucemia es una simuladora notable. Si el sistema lo permite, siempre se debe cuantificar la glucemia en un paciente con sospecha de accidente cerebrovascular. Esta intervención sencilla descarta con rapidez un problema susceptible de tratamiento inmediato y puede ayudar a reducir el tiempo necesario para iniciar el manejo hospitalario posterior del accidente cerebrovascular. ¿Cursa el paciente con un accidente cerebrovascular? Hay que identificar a los pacientes que parecen cursar con un accidente cerebrovascular. Estas personas deben ser trasladadas con rapidez a una institución apropiada. Cuidado del paciente. Al igual que la sepsis, el paso terapéutico más importante para el cuidado de un paciente con accidente cerebrovascular es reconocer la afección. La comunicación rápida de los hallazgos y pasos, como la escala prehospitalaria del accidente cerebrovascular de Cincinnati y la glucometría, son componentes en verdad importantes de la atención general en el accidente cerebrovascular. Pese a que son vitales estos pasos, puede ser difícil determinar la presencia de un accidente cerebrovascular. Existen muchos problemas que pueden imitar a los accidentes cerebrovasculares, entre otros los tumores o las infecciones cerebrales, la lesión cefálica, las convulsiones, la hipoglucemia y las infecciones bacterianas o virales que inducen debilidad o parálisis de los nervios faciales. Si bien deben llevarse a cabo una valoración completa del paciente y hacer el mayor esfuerzo para identificar situaciones congruentes con un accidente cerebrovascular, tampoco debe temerse una presunción incorrecta. Es mucho mejor aplicar un tratamiento excesivo en un paciente con sospecha de accidente cerebrovascular que soslayar un cuadro real de este tipo. El accidente cerebrovascular es un trastorno sensible al tiempo. Esto es, cuanto mayor sea el tiempo que permanece bloqueado un vaso sanguíneo, mayor es el daño. Debe tenerse esto en mente al considerar el plan de tratamiento general. Aunque pueden existir muchas amenazas a la vida que necesitan atención inmediata, a menudo la prioridad terapéutica principal es el traslado rápido a un destino apropiado. Al paciente consciente capaz de mantener su vía aérea se le debe tranquilizar y dar seguridad, vigilar la vía aérea y administrar oxígeno en caso
de que la saturación sea inferior a 94% o existan signos de hipoxia o estrés respiratorio. En el paciente inconsciente o aquel que no puede mantener su vía aérea, debe mantenerse la vía aérea permeable, aportar oxígeno en concentración alta y debe trasladarse al paciente a un hospital con capacidad para tratar el accidente cerebrovascular, que cuente como mínimo con un tomógrafo. Gracias.